Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un gesto lo dijo todo. Özkan Deniz evitó mirar a los ojos de su novia en plena entrevista, y lo que confesó sobre Aslember dejó a todos sin palabras. Todo comenzó en una gala reciente donde Özkan Deniz asistía como invitado especial junto a su actual pareja. Todo parecía normal. Sonrisas para las cámaras, miradas cómplices, una alfombra roja cargada de flashes, hasta que un periodista hizo una pregunta inesperada: Özkan, ¿Aslember ha vuelto a Estambul? ¿Han hablado? En ese momento, el rostro de Özkan cambió. Su expresión, hasta entonces relajada, se tensó visiblemente. Miró al suelo, respiró hondo, y en vez de responder de inmediato, se giró hacia su pareja actual, pero no fue capaz de mirarla a los ojos. Fue un instante que no pasó desapercibido para nadie. Segundos después, con la voz entrecortada, dijo: Asl fue una parte muy importante de mi vida. Algunas heridas no cierran, solo se aprenden a ocultar. Su novia, visiblemente afectada, forzó una sonrisa, pero evitó cualquier comentario. Las redes sociales explotaron. Los seguidores no tardaron en comentar la escena: no la pudo ni mirar, eso fue una confesión en directo, o Asl sigue en su corazón, eran algunas de las frases más repetidas. Un testigo presente en el evento reveló: cuando salieron del escenario, ella le preguntó algo, pero él solo asintió. Parecía distante, ausente, como si se hubiera quedado atrapado en el pasado. Horas más tarde, en una historia publicada por Özkan en sus redes, se podía leer: el alma recuerda lo que el corazón intenta olvidar. Aunque no mencionó nombres, los fans entendieron perfectamente a quién se refería. Lo que más ha sorprendido es el silencio de Aslember. Ni una palabra, ni una reacción. Su perfil se ha mantenido sin cambios, sin publicaciones nuevas, lo que ha aumentado aún más la incertidumbre. Un amigo cercano a la actriz confesó en privado: Asl sabe lo que Özkan siente. Siempre lo ha sabido. Pero no quiere volver a un capítulo que ya cerró con dolor. Sin embargo, también añadió que esa historia nunca terminó del todo. En los días siguientes, varios medios intentaron contactar con Özkan para obtener una declaración más clara, pero su equipo se limitó a responder: el señor Deniz no hará comentarios personales por el momento. Mientras tanto, su novia actual ha sido vista sola en varias ocasiones. En un café de Nişantaşı, al ser abordada por una periodista, respondió fríamente: prefiero no hablar. Algunas cosas son más difíciles de lo que parecen. Queridos seguidores, ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Özkan aún está enamorado de Asl? ¿Qué opinan de la reacción de su novia actual? ¿Deberías responder o mantenerse en silencio como hasta ahora? Porque lo que viene podría sacudir aún más esta historia. En las últimas 48 horas, un nuevo detalle ha encendido la polémica. Un video filtrado desde el backstage de la gala muestra a Özkan Deniz revisando nerviosamente su teléfono tras la entrevista. Lo que ha llamado la atención no es solo su gesto, sino que, según fuentes cercanas, en ese momento habría recibido una notificación de Aslember. Fue como si el mundo se detuviera para él, comentó una persona del equipo técnico que presenció la escena. Se quedó mirando la pantalla durante largos segundos, luego se levantó y salió solo al balcón. Y no termina ahí. Según los rumores que circulan en redes, la notificación no sería una llamada ni un mensaje directo, sino que Asl habría reaccionado con un corazón a una antigua publicación en la que Özkan citaba una canción que ambos solían compartir. ¿Una coincidencia, o un gesto con intención? Al día siguiente, Özkan canceló su participación en una reunión programada con productores, alegando malestar físico. Pero muchos aseguran que se trató más bien de un malestar emocional. Estaba ausente, como si algo lo hubiera removido profundamente, comentó una fuente de su círculo artístico.
Y mientras Oscar enfrenta un torbellino emocional, su pareja actual ha eliminado varias fotografías donde ambos aparecían juntos. Las imágenes que tanto comentaban sus fans por mostrar una relación sólida y amorosa han desaparecido sin explicación. Tampoco ha vuelto a aparecer públicamente con él desde aquella noche. Por otro lado, una periodista de espectáculos confirmó que Asl fue vista días después en un restaurante en Bebek, acompañada por una amiga íntima. Estaba tranquila, pero en un momento se quedó pensativa mirando al mar, relató la reportera. Parecía sumida en sus recuerdos. No dijo nada, pero su expresión decía mucho. En este punto, los seguidores se dividen. Algunos creen que Oscar está confundido, atrapado entre el presente y un pasado que no ha superado. Otros consideran que Asl, con su silencio, está enviando un mensaje claro: no hay vuelta atrás. Una de las frases más compartidas por los fans en redes sociales ha sido: a veces, el silencio es la respuesta más fuerte. ¿Y acaso no es eso lo que está haciendo Asl? Un nuevo giro surgió esta mañana cuando un canal de televisión reveló que Oscar estaría considerando cancelar su participación en un próximo proyecto para dedicarse un tiempo a sí mismo. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que necesita espacio para aclarar sus emociones. Quizás se dio cuenta de que no puede construir algo nuevo si aún no ha cerrado el pasado, opinó un analista de medios. Mientras tanto, los rumores de una posible conversación privada entre Oscar y Asl comienzan a tomar fuerza. Se habla de un encuentro secreto en una casa ubicada en las afueras de Estambul, lejos de los focos y el ruido mediático. Nadie lo ha confirmado, pero un chofer que trabaja en la zona aseguró haber visto un coche similar al de Oscar estacionado frente a esa propiedad durante varias horas. ¿Casualidad o cita acordada? El tiempo dirá si esta historia tendrá un nuevo capítulo o si solo quedará como un recuerdo melancólico. Por ahora, lo cierto es que los sentimientos no resueltos pesan más de lo que muchos imaginaban. Y el gesto de no mirar a los ojos, como empezó esta historia, fue solo el inicio de una verdad más compleja que sigue revelándose día a día. Seguiremos muy de cerca cada detalle de esta trama que tiene al público dividido, intrigado y emocionalmente involucrado. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios y activar la campanita para más actualizaciones exclusivas. ¿En silencio? Los leo con atención en los comentarios. Y recuerden, si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que aún no ha terminado.